Continuamos con las preguntas del examen de salud para internado 2018. Pregunta del área de gastroenterología. Paciente con cáncer gástrico Bormann 2 ubicado en cuerpo. ¿Qué procedimiento recomendaría usted? Es una pregunta que, sabiendo conceptos básicos con respecto al tratamiento, se hubiera podido dar solución. Aquí vemos dentro de las claves gastrectomía total y gastrectomía subtotal, es decir, intervenciones quirúrgicas respecto al estómago. Muy bien. Aquí hay dos conceptos muy importantes. Nos están hablando de un cáncer gástrico tipo 2 y que está ubicado en el cuerpo, con respecto al estómago. Muy bien, entonces la clasificación de Bormann es el tipo 1, para recordar, son protuyentes, son masas polipoides que se protuyen, como aquí vemos en la figura. El tipo 2, el que nos habla de la pregunta, son masas ulceradas con bordes sobresalientes y delimitados. Es decir, acá no es ni protruyente ni infiltrante como el tipo 3, es decir, algunos autores lo consideran el tipo 2 como plano. Y el tipo 3 es un tumor ulcerado ya infiltrante, y el 4 hay infiltración, pero una infiltración difusa. Entonces nos están hablando de un tumor, en otras palabras, plano, ubicado en el cuerpo. Uno de los conceptos básicos con respecto al tratamiento que tenían que saber es el siguiente: que la intervención quirúrgica es la única posibilidad de prolongar la supervivencia e incluso de curación en el cáncer gástrico. Entonces, solo sabiendo esto, nos quedábamos con tres alternativas: o es una gastrectomía subtotal o es una gastrectomía total. O sea, con tres posibles respuestas. Ahora, nos dice que está en el cuerpo, y esta imagen nos ayudaría a la respuesta. Vemos que cuando el tumor se asienta en la zona del cardias u fundos del estómago, fondo del estómago, ahí es una gastrectomía total. Pero cuando se asienta en el cuerpo, como en la pregunta, o en el antro pilórico, es una gastrectomía subtotal. Entonces, de las tres gastrectomías, habían dos totales y una subtotal. Por lo tanto, solo con ese dato de ubicación ya hubiéramos marcado la respuesta. Ahora, con respecto a lo que acompaña una gastrectomía subtotal con linfadenectomía tipo D2. Entonces, eso es, desde el punto de vista para el manejo, se tiene que tener en cuenta si es un carcinoma gástrico precoz o un carcinoma gástrico avanzado. ¿Cuál es la diferencia? El carcinoma gástrico precoz es un tumor que no traspasa la submucosa, en cambio el avanzado sí traspasa la submucosa. ¿Y qué nos dice? La realización, cuando es un cáncer precoz, como en nuestro caso, la realización de la linfadenectomía resulta controvertido, ojo ahí, porque hay un bajo riesgo de afectación ganglionar en los tipo 1 y en los tipo 2 planos, según Bormann. Entonces, excepto dice en el tipo 3, que es deprimido infiltrativo, en el que puede existir afectación. Entonces, algunos autores, como digo, a veces hay preguntas discutibles. Algunos autores dicen hacerlo o no hacer el linfadenectomía, da igual, ¿no? Pero felizmente para el tipo, si hubiera sido avanzado, ahí sí, mire. En el avanzado, que atraviesa su mucosa, ahí sí la resección curativa debe incluir tumor, ganglios, epíplon y ocasionalmente el vaso y la cola del páncreas. Suerte, entonces, vino en la respuesta gastrectomía subtotal con linfadenectomía. Nos hubiera un poquito complicado la respuesta si hubiera venido gastrectomía subtotal nada más. Entonces, como digo, es controversial si es que se aplica o no linfadenectomía en un tumor del tipo 2 de Bormann, que considerado plano. Pero esa sería la respuesta. Pregunta del área de cardiología: ¿cuál de los siguientes agentes quimioterapéuticos está asociado a miocardiopatía dilatada? Entonces, es una pregunta de etiología de la miocardiopatía dilatada. Entonces, ya vamos a ver en la segunda diapositiva con respecto a esto, que la miocardiopatía dilatada es una de las tres principales miocardiopatías, junto con la hipertrófica y la restrictiva. Se caracteriza por un corazón muy dilatado y una fracción de eyección baja. Eso es lo principal. Ya vamos a ver algunas características que les pueden venir en los exámenes. Entonces, me hablan de las agentes quimioterapéuticos, es decir, los fármacos que me pueden producir miocardiopatía. En esta diapositiva, como nos dice el Hardinson, dice: se puede producir una miocardiopatía dilatada por fármacos. De ellos, el más típico, el más frecuente, es la doxorubicina o adriamicina. Dentro de estas dos son dentro del grupo de las antraciclinas. Entonces, esto es lo más importante.
Pero para suerte de la pregunta no vino la ciclofosfamida, que también puede provocar insuficiencia cardíaca aguda por miocarditis hemorrágica. Una miocarditis también es causa de miocardiopatía dilatada. Y el 5-fluoracilo, que produce isquemia cardíaca. Son los 3 fármacos que se utilizan en el tratamiento de quimioterapia que tienen que tener en cuenta. Pero si supongamos hubiera venido los 3, el más frecuente de miocardiopatía dilatada es la doxorubicina, o también conocida como adriamicina. Entonces, en esta diapositiva les decía, la miocardiopatía dilatada, dentro de sus características importantes, es que es la primera miocardiopatía en gente joven. Ojo, no confundir. Si ustedes en un momento le preguntan cuál es la primera causa de muerte en gente joven deportista, ahí la primera causa de muerte en gente joven deportista es la miocardiopatía hipertrófica. Acá simplemente nos dicen que es la más frecuente en jóvenes, nada más. De todas las miocardiopatías, es la miocardiopatía que más produce cardioembolismos, ¿correcto? Y lo que les decía, se caracteriza por una dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección baja. Dentro de la etiología, que ha sido la pregunta, la primera causa es idiopática, en un 50%. Entonces, si en un momento ustedes le preguntan cuál es la primera causa de miocardiopatía dilatada, tendrían que marcar idiopática. En un 25% es genética heredable y en un 25% es secundaria. Y la pregunta iba acá. Pero si a un momento ustedes le preguntan cuál es la primera causa de miocardiopatía dilatada secundaria, ahí es el etanol, el alcohol. Entonces, la miocardiopatía enólica es la más frecuente dentro de las causas secundarias. Pero miren, también nos pueden producir cualquier tipo de infección de microbio, pero ha sido pregunta cuál es el germen más frecuente, el parásito más frecuente, la bacteria más frecuente, el virus. Dentro de ellos, el más frecuente es viral, la causa más frecuente viral tipo Coxsackie B, no lo olviden. También miren las endocrinológicas, me pueden producir, cualquiera de ellas me puede producir miocardiopatía dilatada. La vitaminosis, esto también ha venido en un momento una pregunta. La deficiencia de vitamina B1 me produce. Los trastornos hidroelectrolíticos, cualesquiera, sobre todo lo que es hiponatremia, hipomagnesemia, me puede producir miocardiopatía dilatada. Fármacos, ya vimos en las respuestas, tóxicos, y esto también, miren, la enfermedad periparto, que se puede producir entre el tercer trimestre o 6 meses post, y de todas las causas es la que más emboliza de ellas, ¿correcto? Muy bien. Algo más acá es, si a ustedes le preguntan en un momento, ¿cuál de las miocardiopatías puede ser reversible? De todas ellas es la dilatada por estas causas, no lo olviden. Entonces, la enólica, vitaminosis, hipotiroidismo, o estas causas me pueden producir una miocardiopatía dilatada reversible. Es decir, si los pacientes, por ejemplo, dejan de tomar, puede revertirse esa miocardiopatía dilatada. Si es deficiencia de vitamina B1, se da vitamina B1, puede revertir. Hipotiroidismo, se da hormona tiroidea, pueden revertir. Entonces aquí la respuesta sería doxorubicina. Pregunta del área de neonatología. ¿Cuál es la relación con presión-ventilación en la reanimación cardiopulmonar neonato? Pregunta de guía, ¿correcto? Muy bien, entonces acá en esta diapositiva nos hace recordar la profundidad y frecuencia. Nos están preguntando por la frecuencia. Entonces, no olvidemos que es 3 compresiones torácicas más una ventilación, de preferencia una ventilación a presión positiva. Y también ha sido preguntado por la profundidad. Entonces, ¿cuánto se deprime? Se deprime 1/3 del diámetro antero-posterior. Pero ha sido pregunta de examen, no vino así 1/3, vino medidas. Entonces, la respuesta era 4 centímetros se deprime. No lo olviden porque ha venido en pregunta de residentado medio. Entonces, aquí la respuesta es 3/1. Pregunta del área de obstetricia, ¿cómo plantearía de la mejor manera el diagnóstico de placenta previa en una gestante de tercer trimestre? Entonces me dicen, en otras palabras, ¿cuál es el mejor método para diagnosticar placenta previa? Entonces, con respecto al mejor método, antes de ello, de darle respuesta a la pregunta, vamos a recordar. Entonces, otras momentos han preguntado la clínica para yo decir que es una placenta previa. Entonces, no lo olviden nunca. La clínica de placenta previa siempre le van a colocar que es una hemorragia indolora con el tono uterino normal. Entonces, si le dicen de mitad, la mitad de hemorragia de mitad del periodo del embarazo hacia adelante, paciente con hemorragia indolora y tono uterino normal, sospechen placenta previa. Muy bien. Entonces, otro dato adicional es cuál es la más frecuente, ha venido, no olviden, la placenta previa marginal, aproximadamente hasta 55%, la frecuencia va entre 35 a 55%, es la primera, la marginal. A veces no ponen la primera, ponen la segunda. La segunda es la placenta previa parcial, entre un 20 a 33% dice la literatura. Entonces, no olviden, la primera es la marginal, ha sido pregunta, y en segundo lugar, la placenta. Yo sospecho placenta previa,
de elección una ecografía, sobre todo transvaginal. Que le pueda hacer resonancia, tomografía, eco, le puedo hacer, pero la ecografía transvaginal es directamente, eso me pregunta, el mejor examen. Entonces sería ecografía transvaginal. Pregunta el área de cardiología. ¿En qué derivada se puede observar normalmente la onda P con una deflexión positiva seguida de una deflexión negativa? En otras palabras, me están diciendo en qué derivada yo tengo una onda P bifásica, una deflexión positiva y una negativa. Entonces aquí tienen que recordar tres. Esta, que ha sido pregunta, deflexión positiva, negativa, es decir, una onda bifásica, onda P en qué derivada. Otro que tienen que saber es la onda P negativa en qué derivada, ha sido pregunta. Y otro es cuando yo hablo de un ritmo sinusal. Muy bien, entonces miren aquí. En las precordiales, si se dan cuenta, la onda P en V1, V2, V2, V3, V4, V5, V6, la onda P es positiva. Solo en la derivada V1 es bifásica, una deflexión positiva y una deflexión negativa. Entonces, estas son las derivadas del plano horizontal. Plano coronal o frontal, aquí está. En la D3, ABF, D2 es positiva, D1 positiva, y en ABL generalmente plana. Pero en ABR es negativa. Entonces, lo que tienen que recordar acá es bifásica, como así en esta pregunta, en V1, negativa en ABR. ¿Y por qué está remarcado acá? Porque para hablar del ritmo sinusal, así en un momento preguntado también es onda P positiva en la derivada de 2 y negativa en ABR. Entonces, para decir ritmo sinusal, P positiva en la derivada D2, de dedo, y negativa en ABR. Donde se ve una onda P bifásica en la derivada de la horizontal. Pregunta de obstetricia, en promedio el diámetro vitrocanterio fetal. Miren, entonces, esta una de los diámetros transversales, me están pidiendo en este caso del cuerpo fetal. Ya vamos a recordar en las otras diapositivas siguientes los diámetros que han sido preguntados en algunos exámenes. Entonces aquí me están preguntando por el diámetro, el mayor diámetro que separa las caderas, es el vitrocanterio, 9.5, si hay respuesta. Aquí es el diámetro, para recordar, otro diámetro transversal del cuerpo es el diámetro que separa los hombros, es el biacromial de 12 centímetros. Entonces la respuesta sería 9.5. Ahora vamos a ver otros diámetros importantes. Esta diapositiva, entonces, ya dijimos que la presentación más frecuente es la presentación de cefálica de tipo vértice, es la más frecuente, hasta en un 93%. Entonces, su diámetro es importante que lo sepan. Este diámetro, estos son diámetros longitudinales de la cabeza, no lo olviden. El diámetro suboccipito bregmático, tienen que recordarlo, que mide un 9.5, ¿por qué? Porque es el diámetro más frecuente, la presentación más frecuente, y porque es el diámetro que, como es el más frecuente, es el diámetro que logra atravesar el estrecho superior de la pelvis, y así ha sido preguntado. No olvidemos acá también el punto de referencia. Entonces, en la presentación de vértice, el punto de referencia es el occipucio. Muy bien. Otro diámetro que tienen que recordar es el mayor. Miren, de todos ellos, el mayor es este diámetro, el diámetro occipito-mentoniano, 13.5, que será en la presentación de frente. Aquí no olviden también el punto de referencia. El punto de referencia en una presentación de frente es la nariz. Muy bien. Aquí en la presentación de Bregman tiene su diámetro occipito frontal, 12 centímetros, y el punto de referencia es la Bregman, que le conocen. Y en la presentación de cara, su diámetro submentobregmático 9.5, el punto de referencia es el mentón. Entonces, han sido preguntados puntos de referencia, la presentación más frecuente, el occipucio, ha venido en algún momento el punto de referencia de la presentación de frente, que es la nariz, y en algún momento también vino el punto de referencia de la presentación de cara, que sería el mentón, no lo vayan a olvidar. Y lo hemos visto los diámetros longitudinales en la diapositiva anterior de la cabeza, pero también tiene dos diámetros transversales la cabeza. Entonces está el diámetro biparietal de 9.5, el diámetro, biparietal 9.5 y el diámetro bitemporal de 8, como dato. Entonces aquí la respuesta sería 9.5. Pregunta de cirugía general. La principal causa de muerte en pacientes gran quemados por causa térmica se debe. Esta también es una pregunta un poco discutida. Felizmente que ha venido una alternativa y no han venido las dos más frecuentes. Nos preguntan en general cuál es la causa principal en un paciente gran quemado de causa térmica, que es la más frecuente, como vamos a ver.
no nos preguntan si es dentro de las primeras 72 horas, que sabemos que es la etapa de shock, o posterior a 72 horas, que sabemos que es la etapa de sepsis. No me preguntan en general. Entonces, la más frecuente de las quemaduras es la térmica, 90%, ¿correcto? Entonces, aquí para recordar, la causa de muerte más frecuente en un gran quemado en las primeras 72 horas, la mayoría de literatura coinciden, es el shock hipo, pero hay dos. En el periodo de shock, las primeras 72 horas, entonces es el shock hipovolémico. En el periodo de sepsis es la infección de herida. En algunas literaturas mencionan por ahí la neumonía. Bueno, entonces es discutible. La neumonía, pero sobre todo en pacientes con quemadura tipo inhalatoria, ¿no? Acá es térmica, entonces coinciden, la mayoría de las literaturas sería de infección de herida. No hay felizmente shock hipovolémico. Respuestas. Pregunta de cardiología: en el taponamiento cardíaco agudo se presenta la triada de Beck. Esto ha sido muy preguntado, tanto en ENAM, hasta en residentado médico, entonces no lo olviden. El taponamiento cardíaco se da en la evolución de un derrame pericárdico severo, que ha sido, puede ser causa agudo o causa crónica. Y eso es importante, sí, porque ha venido en pregunta, una vez viene en pregunta de ENAM. Para yo, un taponamiento cardíaco agudo, como es la pregunta, necesito solo, por la velocidad con que se instaura, por ejemplo, cuando apuñalan a alguien a la región del tórax, ahí se puede producir un taponamiento cardíaco agudo, necesito suficientemente 200 mililitros. En esa pregunta que le hablo del ENAM venía 250, que era la respuesta. Pero en un taponamiento cardíaco crónico, por ejemplo, en un paciente con cáncer de mama, en un paciente con TB, entonces se requiere 2 litros para producir taponamiento cardíaco. Entonces no lo vi. Agudo mínimo 200 cc, y si es crónico, 2 litros. ¿Correcto? Muy bien. No olviden que la primera causa es la pericarditis idiopática. La pericarditis idiopática es la primera causa de taponamiento cardíaco. Y aquí está la triada de hipotensión, ruidos cardíacos apagados, es decir, se escuchan apenitas, no es que estén bradicárdicos, ojo, porque en el taponamiento cardíaco hay taquicardia más bien, hay una taquicardia sinusal, pero los ruidos, uno le toma un EKG al paciente, están en taquicardia, pero apenas se escuchan, por eso prefiere apagados. Y aumento la presión venosa yugular, esa es la triada de Beck. No confundir, si bien es cierto el pulso paradójico es muy característico del taponamiento cardíaco, pero no es patognomónico, también lo presentan otras patologías del lado derecho, un infarto del ventrículo derecho, un EPO, etc. Entonces, pero es muy característico, pero no forma parte de la triada. Otra cosa también aquí que tienen que recordar, el seno X prominente. En el taponamiento cardíaco, chicos, el seno X es prominente. En cambio, en la pericarditis constrictiva lo que es prominente es el seno Y. Eso también ha sido preguntado. Entonces aquí elevación de la presión venosa, disminución de la presión arterial y un corazón pequeño y quieto. Eso quiere decir, o sea, que no se escucha bajo, apagado. Pregunta del área de cirugía general respecto a la secuencia de Murphy. Es cierto, vamos a ver. Entonces aquí, con respecto al dolor en la apendicitis, existen 3 tipos de dolor, dice. Uno que se instaura desde el inicio en la fosa ilíaca derecha, otro que es en la zona del epigastro, básicamente epigastro, mesogastro, y queda ahí nada más, es un dolor así difuso, y el otro que aparece acá en el epigastro y se desciende con las horas hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, este dolor que aparece en el epigastro y con las horas, pasar de las horas, se instaura en la fosa ilíaca derecha, tiene su nombre. Es la famosa cronología apendicular de Murphy, que aparece en más del 50% de las apéndices. Entonces, el dolor que en un inicio es periumbilical y que después de 2 a 12 horas en promedio se localiza en fosa ilíaca derecha, se le conoce cronología apendicular de Murphy. No confundir que también en el apéndice hay una triada de Murphy, mira, que se caracteriza por dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, pero no me preguntan por la triada de Murphy, me preguntan por la cronología apendicular de la respuesta es presente en más de la mitad de los pacientes con apendicitis, de la secuencia de Murphy, no por la triada. Muy bien, respecto al signo de cirugía general, otra pregunta respecto al signo de Murphy positivo. Sí, Murphy, todos nosotros lo hemos hecho en algún momento al hacer nuestras historias clínicas, es cuando uno le dice al paciente que inspira y presiona en la zona hipocondrio derecho,
una referencia anatómica a la altura sobre la vesícula. Entonces el paciente cuando comienza a inspirar hay dolor y le produce una apnea. Entonces eso está presente en la mayoría de pacientes con colicistitis aguda. Ya entonces más o menos ya saben cuál es la respuesta. Entonces no olvidemos acá como dato adicional, la colicistitis es la causa más frecuente, es la litiásica hasta en un 90%, es más frecuente en mujeres y se infecta, la bacteria ha sido pregunta, más frecuentemente que infecta es la E. coli, como datos adicionales que en algún momento han venido en preguntas. Y siempre en los casos clínicos nos dan una triada, el dolor en hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. Entonces ahí pensar en colicistitis. Ojo que no olviden de la otra triada, dolor, fiebre y ictericia va para colangitis. Ojo ahí. Entonces acá el examen en la colicistitis, Murphy o arresto inspiratorio se ve en la mayoría de pacientes. Entonces aquí se presenta en la mayor parte de pacientes con colicistitis aguda. Pregunta del área de obstetricia, en una paciente de 12 semanas de gestación y diagnóstico de trombosis venosa profunda, el tratamiento de elección es... Muy bien, acá tenemos entre las respuestas, tenemos 4 anticoagulantes orales, como es ACO, anticoagulantes orales. Entonces el acenocumarol, muy usado en España, la warfarina acá muy usada en Perú, ambos utilizan el mecanismo de la vitamina BK, bloquean la acción de la vitamina BK para evitar la formación de los factores de coagulación. Y acá tenemos el rivaroxaban y el dabigatran, que son anticoagulantes orales nuevos. Entonces vamos a ver. Y tenemos la heparina, que es endovenosa o se puede usar subcutáneamente dependiendo del tipo de heparina principalmente. ¿Qué se hace en general en una trombosis? ¿Cómo se actúa? Entonces, hecho el diagnóstico de trombosis venosa profunda, entonces, y si no tiene complicaciones, se inicia anticoagulación con de elección la heparina de bajo peso molecular. En la respuesta no me dice si es una heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica normal, ¿no? O la otra es la heparina no fraccionada, heparina sódica. Entonces, también puedo usar fondaparinus, rivaroxaban, muy bien. Pero, ¿qué nos dice? Y ya en la anticoagulación de mantenimiento, recién puedo usar warfarina o otro anticoagulante oral. Pero acá, ojo, los anticoagulantes orales y concretamente la warfarina deben evitarse en el embarazo por el riesgo de malformaciones fetales. Sobre todo, ha sido pregunta, en el primer trimestre y en el tercer trimestre, por nada del mundo se debe dar warfarina en una gestante, porque el riesgo de producir microcefalia, ceguera, osteopatía, retraso mental. Entonces, durante el primer y tercer trimestre, heparina se usa. En el segundo trimestre, sí es de mucho riesgo y es muy necesario en una paciente usar warfarina, se puede dar solo en el segundo trimestre. Entonces, en algunas pacientes en que ya lo requiera mucho la anticoagulación con warfarina. Pero si no, entonces se debe evitar durante el primer y tercer trimestre. Entonces, aquí la respuesta sería: todos estos están contraindicados, los anticoagulantes orales en las gestantes, sobre todo hasta en el primer trimestre, 12 semanas. Entonces, acá la respuesta sería heparina. Como dato adicional, el rivaroxaban, su mecanismo de acción es un inhibidor del factor 10 activado, inhibidor directo, no lo olviden. Y el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina. La heparina inhibe tanto la trombina como el factor 10, pero ojo, no es un inhibidor directo, indirecto. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar la antitrombina 3 para poder actuar. Eso también viene, no lo olviden. Pregunta del área de cirugía general: durante la intervención quirúrgica en un paciente de 13 años de edad por apendicitis congestiva, accidentalmente se produce una perforación mínima del colon. ¿Cómo se clasifica la herida? Entonces es una apendicitis congestiva, ojo, no infectada, congestiva, ya lo vamos a ver. Y otro que es accidentalmente produce una perforación mínima del colon, pero no me dice que hay salida específicamente del contenido del interior del colon, que generalmente ahí podemos encontrar heces. Entonces no me dice eso. Entonces, tomando eso, entonces miren, dentro de la fisiopatología del apéndice es por obstrucción, principalmente por crecimiento de los ganglios linfáticos, ¿no? Es linfoide, la principal causa de obstrucción. Entonces, en la primera fase es una fase congestiva-catarral. No me dicen que es supurada, ojo, flemonosa, mucho menos gangrenada, perforada, etc. Entonces, ojo, congestiva. Entonces, no es
para empezar. Entonces, la herida, la clasificación de las cirugías de acuerdo a la herida es limpia, limpia, contaminada, contaminada y sucia. Eso también tienen que siempre tener en cuenta en algún examen, repasarlo, porque siempre van a encontrar una pregunta de este tipo. Entonces, en la limpia no hay contacto con el tubo respiratorio, digestivo ni genitoritario. Generalmente son heridas, incisiones, heridas que ha habido una incisión, pero en algún traumatismo cerrado, ¿no? Y este tipo de herida limpia generalmente se cierra en la mayoría en primera intención, y si requieren un drenaje, ese drenaje es cerrado dentro de las características de ello. La limpia contaminada, se abre el tubo respiratorio digestivo, como en nuestro caso apéndice o genitoritario, de forma controlada, sin salida de material. En nuestro caso, si bien hubo una pequeña intento de lesión ahí en el colon, pero no ha habido salida. En la contaminada hay salida del contenido del tubo digestivo, ojo, y todas cirugías digestivas o urológicas, eso, infectadas, bilis infectada, genitourinaria con orina infectada. En nuestro caso es una apendicitis congestiva, no es infectada. Y en la sucia sí hay salida de pus o heces. Si en la pregunta hubiera dicho que hay ya salida de heces del colon, hubiera sido sucio. Entonces aquí miren, la limpia contaminada específicamente están las operaciones de vía biliar, apéndices, ¿no? En cambio, no se descubre ninguna infección o infracción técnica grave, acá ha sido mínima nada más. En cambio, la contaminada hay salpicaduras visibles del contenido del tubo digestivo, eso no me lo dice en el caso clínico. Por tanto, apéndice congestiva, no me dicen que es visible del contenido que ha salido, sería una limpia contaminada. Pregunta de cirugía general, ¿cuál es la ubicación del tumor de Klatskin? Entonces, para ubicarnos, es un tumor de qué órgano, tenemos que ubicarnos principalmente en el contexto. Están preguntando por los tumores de las vías biliares, el famoso colangiocarcinoma. Entonces, se origina a partir de las células epiteliales de los conductos biliares, ya sean intrahepáticos o extrahepáticos. Dos datos que tienen que tener en cuenta. Su mayor tipo histológico es el adenocarcinoma, ojo ahí, y tiene un mal pronóstico, siendo el trasplante hepático la única opción curativa. Entonces, existe una clasificación intrahepáticos, extrahepáticos, ojo que son los más frecuentes, y los iliares o periliares, en otra literatura está, o llamado tumor de Klatskin, como que nos pregunta. Entonces dice, aparece en el punto de unión de los ductos biliares hepático, izquierdo y derecho, donde concurren. Por lo general, clínicamente, son los más precoces. Entonces aquí, ubicación en la unión de los conductos biliares derecho e izquierdo de los hepáticos. Pregunta de obstetricia, ¿cuál es el principal mecanismo implicado en el crecimiento del útero durante la gestación? En esta pregunta, algunos datos adicionales que han venido. El peso del útero pregestacional es aproximadamente 70 gramos. En promedio ya durante la gestación, 1100 gramos, hasta 1200 puede llegar. Su volumen ha sido pregunta. ¿Cuál es el peso y volumen vino de un útero pregestacional? La respuesta era 70 gramos y 10 mililitros de la cavidad. Pero puede aumentar hasta 500.000 veces, aproximadamente 5 litros puede aumentar su volumen durante la gestación. El flujo sanguíneo uterino placentario es aproximadamente 450 a 650 mililitros por minuto. Teniendo en cuenta que el gasto cardíaco del corazón se puede elevar hasta 6 litros por minuto, ha sido pregunta cuánto es el porcentaje del útero, del flujo sanguíneo, el útero durante la gestación. Era el 10% la respuesta, aproximadamente, ¿no? 6 litros del gasto cardíaco, el 10% aproximadamente 600 mililitros era la respuesta. No lo va a demorar. Entonces aquí algunos datos del útero pregestacional y durante el embarazo. Y puede crecer por varios mecanismos, por hipertrofia vascular, por aumento de tejido conectivo, por elongación de fibras musculares, por hiperplasia, es decir, aumento de número, pero lo más importante es el aumento de volumen de las células lisas del miometrio. Entonces, por una hipertrofia miometrial, es el mecanismo más importante, el mecanismo principal implicado en el crecimiento del útero. Entonces, por hipertrofia miometrial. Pregunta de ciencias básicas, el área de fisiología, los glucocorticoides actúan a nivel de, me están preguntando por qué receptores, ¿no? Entonces aquí tendría que, de hecho, el AMP cíclico es un segundo mensajero, no tiene nada que ver. Entonces, las hormonas generalmente actúan en dos tipos de receptores, los receptores metabotrópicos y los receptores
ionotrópicos. Me están hablando de esto, de receptores metabotrópicos que pueden ser de membrana o intracelulares, a nivel de citoplasma o a nivel de... Los receptores metabotrópicos, les decía, los receptores de membrana, ahí encontramos los asociados a la proteína G, asociados a la guanilato ciclasa, asociados a la tirosina. Los receptores intracelulares que pueden ser nucleares o citoplasmados. Entonces, aquí miren, en esta diapositiva, los intracelulares, ¿qué hormonas actúan estos intracelulares? Principalmente en el núcleo, las hormonas tiroideas y los esteroides. Principalmente los esteroides son intracelulares e intranucleares. Serían los receptores intracelulares. Pregunta del área de ginecología: el diagnóstico de la enfermedad de Payet del pezón se establece por... Entonces, me están preguntando el mejor, con qué yo hago el gol estándar para hacer el diagnóstico de enfermedad de Payet del pezón. Entonces, vamos a ver qué es la enfermedad de Payet, ubicarnos, de qué nos están... aquí este cuadro resumen de la clasificación del carcinoma. No lo olviden, y ha sido pregunta examen, el más frecuente es el carcinoma ductal tipo infiltrante, miren, 70%, por respecto al in situ, que es 5%. De ahí le sigue en frecuencia el carcinoma lobulillar infiltrante, un 10%. Y por ahí un 1% la enfermedad de Payet. Entonces es un carcinoma. Entonces están hablando entonces de la enfermedad de Payet, que es un cáncer de mama. En poca frecuencia se da. Entonces la incidencia 1 a 3% según la literatura, edad promedio 51 años, la lesión es un infiltrado del epitelio del pezón, cambios mínimos, generalmente no hay masa tumoral, síntoma principal prurito y sensación de quemadura y el signo de erosión o ulceración superficial. Entonces ya tenemos más o menos la idea de la enfermedad de Payet. Ahora me pregunta, ¿con qué hago el diagnóstico, el gol estándar? Para eso yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Para hacer el diagnóstico de un cáncer generalmente es biopsia, tejido, histológico. Entonces hay dos tipos como yo obtengo la muestra. Hay biopsias quirúrgicas no abiertas, que puede ser cualquier tipo de citología usando aguja fina o gruesa o de este tipo, TUCAP, o puede ser biopsias quirúrgicas abiertas, por incisión si hay una extracción del fragmento del tumor, generalmente en tumores mayores de 2 centímetros, la más frecuente es en cuña, ya vamos a ver porque hay varios tipos de incisión, pero la más generalmente se usa en cuña, y por excisión si es que yo extirpo todo el tumor. Entonces, la enfermedad de Payet se hace a través de una biopsia quirúrgica abierta. Entonces vamos a ver si es por incisión o por excisión. Pero la respuesta, si yo hubiera sabido eso, por suerte no hay por excisión. Entonces la que hay, había por incisión. Y esa es la respuesta. Entonces acá nos dice, una biopsia de pezón, es decir, permite a los médicos diagnosticar correctamente la enfermedad de Payet. ¿Cuál es? Una biopsia solamente requiere obtener un fragmento, y esa es una biopsia tipo incisión, ya sea exfoliativa, por rasurado, por sacabocados o en cuña, como dije, la más frecuente. Pero todos estos son procedimientos de una biopsia en incisión, es decir, solamente un fragmento. Como en todo, en medicina no existe el absoluto. En algunos casos el médico puede extirpar todo el pezón, pero en algunos casos es muy infrecuente y siempre nos van a preguntar por los más frecuentes. Entonces, los más frecuentes es traer un fragmento a través de una biopsia por incisión, la más usada en cuña. Correcto, la respuesta sería una biopsia incisional. Pregunta del área de neonatología: recién nacido con síndrome de Down, presenta vómitos biliosos y en la radiografía se observa el signo de la doble burbuja. Entonces, un recién nacido, Down, nos da una comorbilidad asociada, una patología, vómitos biliosos y radiografía en signo de doble burbuja. Si sabíamos esta característica radiológica de una de estas patologías, hubiéramos marcado, este es de doble burbuja, ya vamos a ver que es de la atresia duodenal, pero no lo encontramos, pero acá es una estenosis. La atresia ya es casi la ausencia de duodeno, ¿no? Es decir, como una estenosis al 100% más o menos. Entonces, al no haber en la pregunta, en la respuesta, perdón, atresia duodenal, entonces probablemente tomemos como una estenosis casi muy severa que haría como atresia se comportaría para que sea nos dé ese signo de doble burbuja. Muy bien, pero vamos a ver por qué no es atresia de esófago, atresia ileal, ileomeconial y atresia de vías biliares. Atresia de esófago lo hubieran descartado porque la clínica, si bien es cierto, en el recién nacido es salivación. Es salivación y la más frecuente es la tipo 3 que ya vamos a ver y que me produce distensión abdominal. No nos da ni uno de esos datos. La atresia ileal, mientras más abajo va a haber el cuadro de distensión abdominal, no nos dan el caso clínico.
El hilio meconial se va a comportar también con un cuadro obstructivo, me va a dar distensión abdominal, no me dice el caso clínico, y ausencia de eliminación de meconio, no nos da el caso clínico. Y atresia biliares es la principal causa de hipertensión portal, de cirrosis en pediatría. Entonces, nada de eso nos viene en el caso clínico. Por lo tanto, acá la respuesta sería: lo ideal hubiera sido atresia duodenal, ¿no? Muy bien, entonces, cuando un neonato puede ser cualquiera de estas patologías. Lo que sí tenemos que saber, para que sean biliosos, la ubicación debe estar debajo de la ampolla de Bartter, o sea, debajo de la ampolla de Bartter en el duodeno. Y mientras más abajo, miren lo que le decía, mientras mayor distensión es más distal, por ejemplo, la iliar, como la respuesta, va a haber distensión abdominal. Entonces, le decía, la atresia esofágica, la más frecuente ha sido pregunta, es la LAC tipo 3, Gross, o la de Gross. Esta ha sido pregunta de recién en este ENAM del 2019, creo. Entonces, esta es la atresia esofágica la más frecuente. Hay ausencia del tercio medio, miren, del esófago, y hay una fístula, la parte distal del esófago, con la tráquea. Entonces, me caracteriza que en el cuadro clínico va a haber una salivación excesiva, la sonda no pasa, hay dificultad respiratoria y hay distensión abdominal. Nada de esto me dice el cuadro clínico. En la atresia ileal presenta una triada en la clínica, vómitos biliosos, el caso sí, pero hay distensión abdominal completa, con timpanismo abdominal importante, no nos dice el caso clínico. Tampoco no se expulsar el meconio, no nos dice el caso clínico, por lo tanto no sería. El hilio meconial, en el caso clínico nunca lo olviden, me le van a poner asociada no a Down, sino a fibrosis quística, no lo olviden, a fibrosis quística. Entonces, su localización a nivel del ilion distal, aquí la clínica: distensión abdominal, vómitos biliosos y ausencia y eliminación de meconio. Distensión abdominal no nos dice caso clínico, la ausencia y eliminación tampoco, solo vómitos biliosos, por lo tanto no sería la respuesta. Entonces, aquí miren, en su radiografía tiene un patrón importante, acá lo he marcado para que lo recuerden, el signo de Neuhauser o burbuja de jabón. Es cuando el intestino es con apariencia de vidrio esmerilado causado por la mezcla de aire dentro del meconio espeso. Entonces, si hubiera dicho vómito bilioso, distensión abdominal y el signo de la burbuja de jabón o signo de Neuhauser, no lo olviden, iliomeconial. Pero acá no me lo dice el caso clínico. En la atresia biliar es una colangiopatía obstructiva neonatal. Miren, su clínica: ictericia, coluria, atolia o hipocolia, hepatomegalia. Nada de esto en el caso clínico. No olviden, motivo más frecuente de trasplante hepático en la infancia. Por lo tanto, tampoco sería la respuesta de la atresia. Entonces, estamos frente a la atresia duodenal. Se asocia a múltiples cardiopatías, sobre todo cardíacas o malformaciones arteriorectales, al síndrome de Down, en un tercio aproximadamente. El caso clínico no lo da. El primer síntoma es vómitos en las primeras horas después del nacimiento. El caso clínico no lo da. Es un abdomen generalmente excavado. Y en la radiografía, miren, de abdomen, el método de elección es radiografía de abdomen, imagen de doble burbuja. Acá está, del duodeno, ¿no?, y del estómago, de la cámara gástrica. La respuesta ideal sería atresia duodenal, pero como no encontramos, probablemente una estenosis duodenal severa que se comporte como una atresia, asociada a Down, por ejemplo. Esta tablita para que la tengan presente. Pregunta del área de neonatología: neonato con irritabilidad y fiebre, ¿cuál es la conducta más adecuada? Entonces, no lo olviden, neonato irritable, es decir, esta irritabilidad es sinónimo de trastorno de conciencia. Entonces, estoy frente a un neonato, fiebre y trastorno de conciencia, por la gravedad del cuadro, yo tengo que descartar encefalitis. Pero alguien me puede decir: doctor, puede ser también una I, todo eso, o cualquier otro tipo de infección. Sí, pero por la gravedad, ¿no?, por evitar las complicaciones, sobre todo la parálisis cerebral infantil, que es muy perjudicial para el niño. Entonces, yo tengo que descartar a meningoencefalitis. Y justamente, ¿no?, ¿cuáles son sus síntomas principales? Fiebre, alteración de la conciencia o irritabilidad, no lo olviden, vómitos, convulsiones. Entonces, descartar una meningoencefalitis. Como dato adicional, puede haber fontanela lumbar en menores de 1 año. Y aparecen en los signos meningios, los característicos, en mayores de 18 meses. No olviden estos datos adicionales. Entonces, fiebre, irritabilidad como alteración de la conciencia, tengo que sospechar en meningoencefalitis. Lo que me va a ayudar al diagnóstico es lo principal, el estudio líquido cefalorraquídeo. Como dato adicional, miren, tanto en la bacteriana como en la tuberculosis están elevadas las proteínas, pero más en la tuberculosis. Igual, la glicemia está disminuida en la bacteriana, pero más disminuida en la tuberculosis. La viral generalmente puede estar normal en ambos casos, o un poquito
levemente elevado las proteínas o también levemente disminuido la glucosa en las virales. Pero generalmente el caso clínico nos presenta normal. Entonces aquí la respuesta, realizar punción lumbar, que no hay que descartar. Pregunta del área de salud y comunidad, administración y gerencia. Durante la época del cólera se tomó medidas inmediatas para el control de la epidemia. Dichas medidas se planificaron, es decir, hubo una planificación, no fue así nomás, se planificaron, para lograr que el presupuesto designado obtenga mejores resultados, evitando mayor gasto. En otras palabras, me están diciendo presupuesto designado, dinero, costos, y mejores resultados evitando mayor gasto, es decir, los resultados medidos en dinero. Entonces, estoy frente a una evaluación económica de costos en dinero y resultados en dinero. Entonces ya más o menos ustedes saben cuál es la respuesta. Vamos a ver, entonces es una pregunta de estudios de evaluación económica. ¿Se examina tanto los costos como los resultados? Si es sí, puedo estar en esta columna. Y encima, ¿hay comparación entre dos o más alternativas? En la pregunta nos lo dicen implícitamente, se planificó, probablemente hubo comparación entre dos o más alternativas. Entonces, si hubo planificación y se compara costos y resultados, entonces estoy frente a una evaluación económica completa. Y acá tienen que traer tres que han venido en pregunta de examen. Cuando yo hablo de análisis de costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Costo-beneficio, que es la respuesta, análisis en el que tanto los costos como los beneficios se expresan en unidades monetarias. Ahí nos dicen presupuesto, costos, dinero, y los resultados con menos gastos, dinero. Entonces, costo en dinero, beneficio en dinero, la respuesta sería análisis de costo-beneficio. Para decir costo-efectividad, los costos se ven en unidades monetarias y los resultados en efectos sobre la salud. Por ejemplo, en mortalidad, disminuye la mortalidad, por ejemplo, pacientes con hipertensión controlada, etcétera. Es decir, en su unidad habitualmente utilizada en la práctica clínica. Cuando me hablan de eso, es costo-efectividad. Pero si el análisis en los costos se expresa en unidades monetarias y los beneficios en el famoso AVAC, es decir, año de vida ajustado por calidad, no lo olviden este término, año de vida ajustado de calidad, estamos frente a un análisis costo-utilidad. Entonces aquí la respuesta sería costo-beneficio. Pregunta del área de ginecología, creo que es la última de estas 20 siguientes. Mujer de 48 años con alteraciones el ciclo menstrual desde hace 2 años, con amenorrea desde hace 6 meses y síntomas vasomotores. El diagnóstico probable es, vamos a ver, varios casos adelante. Entonces, nos ubicamos. El climaterio es esa fase en el tiempo que se pasa de una vida reproductiva a una vida no reproductiva. Y tiene etapas. Etapas desde el punto de vista clínico, que han venido en preguntas de examen como esta, y etapas desde el punto de vista fisiopatológico, que también han sido preguntadas. Entonces, el climaterio, las etapas que se va a dividir es en premenopausia, menopausia y posmenopausia. Entonces, la etapa de menopausia es desde el punto de vista operacional, es la ausencia de menstruación por 12 meses. Es la etapa de menopausia. Previa a eso y con trastornos del ciclo menstrual es premenopausia. Entonces, post la menopausia, con síntomas de postestrogismos tardíos, como por ejemplo alteración en la osteoporosis, alteraciones en el sistema cardiovascular, etcétera, es la etapa postmenopausia. Acá nos hablan que hace 2 años tenía trastornos del ciclo menstrual, que pueden ser a veces ciclos anovulatorios, hipermenorrea, oligoamenorrea, todo, y 6 meses de ausencia de menstruación. No nos dicen 12, porque si no, 12 ya sería menopausia o posmenopausia por los síntomas vasomotores. Entonces, estamos frente a una etapa de trastornos de 2 años, de trastornos en el ciclo menstrual más 6 meses. Entonces, este periodo perimenopausia, que abarca parte de la premenopausia, la etapa de menopausia misma y etapa de posmenopausia. Entonces, estamos en perimenopausia. Y le decía, el climaterio desde el punto de vista fisiopatológico ha sido pregunta. Lo que preguntáis es, ¿cuál es la hormona que en primer lugar se eleva o se eleva más? Es la FSH. Miren, en la primera fase la FSH ya está aumentada una cruz, en la segunda aumentada 2 cruces y en la tercera aumentada 3, ya donde estaríamos hablando del periodo de amenorrea propiamente dicho. En cambio la LH, mire, normal en la primera fase, puede disminuir hasta en la segunda fase y aumenta pero una cruz.
comparado con el FSH, que aumenta 3 veces. Por eso también ha sido pregunta, aquí el coeficiente FSH sobre el LH mayor de 1 ya nos sugiere amenorrea. Y lo que disminuye, no olviden, es los estrógenos, miren, son normales o algo disminuido, una cruz. En la fase 2 disminuido 2 cruces, en la fase 3 disminuido 3 cruces. ¿Correcto? Entonces eso es muy importante, ha sido preguntado. Entonces aquí la respuesta sería perimenopausia.